Me llamó y Joan también. El servicio de inteligencia me mandó foto y todo. Mira, te van escuchando. Bueno, mira, es para eso, para que me escuchen. No, quien me tiene que escuchar me está escuchando. El compañero técnico ahí que se busque par de imágenes. Ahora, a propósito de ese recorrido que estábamos haciendo, primero de esa referencia histórica y del recorrido que hacía Graimer también, yo creo, y a propósito de que hoy tenemos debate, señores, 1962, el histórico debate entre Juan Bosch y el padre Láutico. ¿Y Láutico? Sí, claro, por fabulador. Sí. Conspirador, porque recuerden que la élite política de la República Dominicana en ese momento todavía una clase media incipiente, no tenía, aquí solamente tenía dinero Trujillo y tal vez una o dos familias. El único ladrón era él. Él era el único rico y el super ladrón, él y sus amigos, pero se parecía mucho a la República Dominicana, al incipiente imperio español que cuando coloniza, no era una economía tan robusta como otros imperios, porque recuerden que es mucha paz histórica, pero recuerden que tú tenías el tema de Aragón y Castilla. Aragón era rico, Castilla era pobre. Para poder hacer someramente un imperio medianamente positivo en términos económicos, una fusión de ellos. Asimismo, en el 62 teníamos una clase media incipiente y vimos entonces la iglesia, el clero, ¿verdad? La iglesia, que era un poder económico, como siempre lo ha sido, por el tema. Bueno, y justamente hubo una iglesia... No, el poder permanente y todavía permanece. Y que acababa de firmar un concordato. Siempre lo ha sido. Un concordato con el sátrapa en el 56-57. Acababa de firmar. Entonces, ¿qué pasó? Conspiraron y se confabularon con las élites para querer detener la popularidad de Juan Bosch. Mira, yo no voy jamás a justificar el golpe porque todavía yo creo que al día de hoy no hemos retomado el rumbo de que nos hubiera llevado a un lugar diferente si no se hubiera dado ese golpe. Para que estemos, o sea, fue una constitución. La constitución de 1963 la pudimos tener en el 2010. No, pero sencillo. Oye, en el 2010. Yo te puedo citar 10 cosas que se contempló en la constitución de Juan Bosch del 62 que se vinieron a contemplar ahora en el 2010. Ahora, sí quiero, sin defender a la iglesia, que fue culpable, ojo. Pero lo que quiero también es que entendamos el contexto regional y continental que se estaba viviendo, o la paranoia que se estaba viviendo, que condicionaba que algo tan simple como las demandas del 14 de junio de 1959, como alfabetizar a todos los dominicanos, se viera como algo comunista. Porque el problema es que Fidel había subido 2 años antes y expropió todo y sacó a todos los curas de... Entonces, todo el mundo estaba en alerta. Entonces, no lo voy a justificar, pero puedo entender la paranoia, el estrés, y ahí se montaron los peores intereses y nos dejaron a Balaguer 12 años. Bueno, y yo no me voy a meterme a hacer valoración sobre el proceso cubano, pero había muchos temores y sobre todo de Estados Unidos que no querían otra revolución cubana, que era apenas 2 o 3 años antes que se había producido. O sea, enero de 1959, con la caída de... Entonces, todo era al influjo de esos acontecimientos en ese mismo contexto histórico. Pero que Fidel expropió fue en el 62. O sea, fue 6, 7, 8, 10 meses después de las expropiaciones de Fidel. Y también, es que se da esa discusión aquí. Y también recuerden que Fidel tenía vínculos históricos con la República Dominicana. Recuerden que Fidel venía en Cayo Confite del 47. En la expedición de Cayo Confite del 47, también para derrotar al sátrapa, ahí venía Fidel Castro también. Junto con Juan Bosch. Junto con Juan Bosch y Pedro Mil. No solo eso. Pedro Mil, en ese barco venía. Pero no Pedro solo Mil, eso. Juan Bosch y Fidel. No solo eso, el partido que acababa de ganar esas elecciones con Juan Bosch como presidente era el mismo PRD que se fundó en Cuba. Es decir, que hay una hilación completa de intercambios de voluntades y de propósitos, inclusive de que estas dos islas, Cuba y República Dominicana, son las que más relaciones próximas han tenido históricamente. Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista político, militar, bueno, en fin. Ahí mismo se formaron un montón de revolucionarios en las trincheras cubanas de entrenamiento cubano. Entonces, esa era una preocupación para Norteamérica, el Caribe insular, evidentemente. ¿Y la oligarquía? Enriquito Jiménez Moya, el líder de los expedicionarios, de los expedicionarios, se formó en Cuba. Recuerda que arranca primero en Venezuela, como exiliado político en Venezuela, luego va a Cuba y obliga a Fidel a que Fidel haga un compromiso con él. Yo te voy a ayudar a gestar la revolución cubana. Y fue
fue comandante de la Revolución Cubana. Ahora, luego que logremos la Revolución Cubana... ¿Quién fue el piloto del Tiene que Granma? ayudarme a mí a tumbar al sátrapa. El piloto del Granma fue Pichiril. Él nunca ha encontrado Jiménez Moya. Yo creo que ese cuerpo nunca se encontró, se quedó siempre en estado de desaparición, Jiménez Moya. Claro, porque muchos de esos cuerpos fueron después identificados. En la base, ¿no? muchos estaban Sí, enterrados. claro. Pero Jiménez Moya nunca apareció. Sí, fue identificado. Lo que pasa es que recuerda que en la época los macheteros, ¿verdad? Los macheteros que servían a Trujillo también. Paleros. Paleros macheteros, que eran Cocuyo de la cordillera. que eran campesinos con el mismo tema que decía Ivonne, este tema del comunismo. Mire, hay un grupo de comunistas, están en la... Que no creen en la Virgen de la Altagracia. Era tan delicado el momento que el único momento además cambio, de esto ahora, estuvimos al punto de una tercera guerra mundial, de una conflagración de desproporciones inimaginables, que fue el tema de la crisis de los misiles, con Nikita Khrushchev, que fue en el 62. En el 62 también fue todo eso. Pero Estados Unidos estaba realmente con Kennedy a la cabeza. En paranoia total, porque el asedio de la URSS, ¿verdad?, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba realmente penetrando a importantes puntos. Entonces, 80 millas el derrocamiento del profesor Juan Bosch era el resumen de la situación crítica de la Guerra Fría. No se podía permitir que el profesor Juan Bosch continuara en el poder, no por razones fundadas, sino por sospechas infundadas. Además, se estaban dando cambios y transformaciones aquí en América Latina con todo el tema de las dictaduras, porque no solamente era Trujillo, que fue de las más sanguinarias que vivimos nosotros aquí en República Dominicana, ¿no? Habían otras dictaduras también que se estaban deponiendo. Entonces, era un proceso, ¿no? De muchos cambios, de mucha transformación en ese momento, y era bastante complicado. Hasta Puerto Rico vivía momentos, Puerto Rico siendo una colonia, pero tiene el otro Estado Libre Asociado. Estado Libre Asociado, un solar de Estados Unidos en el Caribe. Había movimientos subversivos dentro del propio Señores Estado. De la reacción. Señores de la reacción. Llegó Fafa. Óiganlo bien, llegó Fafa Tavera a la cabina. La voz firme y revolucionaria de don Fafa Tavera. Para que todos nosotros nos callemos y dejemos de estar hablando salvajada, porque bueno. Salvajada, sí. Salvajada. Así que dice un poquito del himno que no parecía don Fafa. Alejandro. Sí, por supuesto, porque la verdad, mira, testimonio viviente de lo que fue ese proceso que hoy recordamos, 59 años de la Revolución de Abril 1965. Arriba, adelante, Alejandro. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los nuevos principios del reclamo. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, persiguiendo la paz. Cuando venía para acá, yo tenía destrozado porque tenía muchas actividades temprano y eso me hizo llegar tarde. Pero yo pensé que iba a estar nieve aquí y que eso iba a ser un entendimiento, entonces tranquilamente. Pero yo quiero decirle una cosa. Fafa, estamos nosotros. La Guerra de Abril, después de la independencia y de la restauración, el acontecimiento más trascendente de la historia política dominicana fue la Guerra de Abril. ¿Y por qué esa trascendencia? Primero porque nosotros desde la fundación de la República tuvimos con el peso preponderante de Santana, un hombre que no debía estar en el Panteón Nacional, porque aunque él jugó un papel en la independencia, él entregó la independencia sometido a España. Y ese hecho tú no lo puedes borrar. Sin embargo, él le impuso a los dominicanos que estaban elaborando la constitución del primer gobierno, él los cercó y le impuso el artículo 210, que era la ratificación del predominio de la autoridad sobre cualquier otra razón.
Y eso marcó el ejercicio gubernamental donde la gente que tenía una visión progresista nunca pudo afirmarse. El país fue transitorio. Toda la gente progresista fueron transitorios porque había una visión que justificaba el predominio de la autoridad sobre todo. Y lo grande, que esa era una herencia del hombre que echó para atrás la independencia entregándoselo a los españoles. Pero Trujillo pudo hacer lo que hizo porque esta era una sociedad condicionada para la autoridad de los que mandan. Y es bueno que la gente recuerde, Estados Unidos nos invadió en el 16, en una época en que la hegemonía de Estados Unidos era general y había un mundo unipolar que era, por el asiento norteamericano, un recurso que le daba una impunidad para Estados Unidos violar todas las reglas como una cosa natural y justificable. Aquí se produce con Trujillo entonces que el tigre, en plena intervención americana, se mete al ejército ocupacional y se forma al amparo de la orientación de Estados Unidos. Y cuando se agota el ciclo de Horacio Vázquez, que era el que tenía después que la intervención se fue del 24, el periodo, entonces Trujillo emerge con todo el proceso político que permitió hacer la concentración mayor en nuestra historia del poder. El trujillismo es una culminación histórica del autoritarismo y fue además una práctica que hizo valer la jerarquía de la administración pública por encima de la riqueza y de todos los derechos. Era él, el país era Trujillo. Y eso, lo que nacimos en la era de Trujillo. No podíamos escapar al hecho de que el jefe era el Dios terrenal. Yo tenía una experiencia personal siendo monaguillo cuando Trujillo fue en un acto a Salcedo y yo estaba allá. Yo era un fanático de béisbol, pero en Salcedo no había play. Y entonces yo fui capaz de vocearle a Trujillo en el altar donde estábamos los dos. Él estaba ahí, yo estaba ahí. Y yo le voceé: Trujillo, aquí no hay play. Y él se volteó. ¿Quién fue que dijo eso? Y uno de los oficiales: ese Peluito. Y cuando dio ese Peluito, yo sentí que al señalarme, salí corriendo y tumbé como 15 o 20 gente de la iglesia que estaba llena. Sí. Y entonces, eso fue un sábado, y el lunes por la mañana llegó, para que ustedes vieran la dependencia y la autoridad, el director de deporte de la escuela de Salcedo, a buscar al muchacho que le pidió al jefe el play. Y van y me sacan con todo el terror del octavo curso, y yo voy donde está el ministro y me dice: mire, esto le mandó el jefe, un bate con todo el equipo de béisbol colgado y 2 pelotas. Y yo reaccioné con esa noción de la ingenuidad infantil. Digo: pero yo no le pedí un equipo, fue play que le pedí. Mire, muchacho, dése de vaina y aprueba eso y déle la gracia al jefe. Yo lo cuento como una muestra de que hasta en esos pequeños detalles Trujillo tenía ese absolutismo. Entonces, 30 años de autoridad concentrada creó una élite de servidores y de cómplices de la dictadura en nuestra estructura económica, en nuestra estructura religiosa, a todos los niveles. Porque el que tenía disidencia con Trujillo era imposible que se resistiera aquí. Y se reforzó demasiado el problema de la seguridad, de la investigación. Y Trujillo desarrolló entonces una práctica. Matar a un disidente no era un problema. Matarlo en la casa, desaparecerlo, no era un problema. Eso era una práctica, porque no se toleraba la disidencia. Y entonces, en ese ambiente, en 1959, que triunfa Fidel en Cuba. Y el impacto de esa revolución fue profundamente gravitante entre nosotros. Y yo recuerdo un detalle que repito con mucha alegría, que el Día de Reyes de 1959, en la casa de Yuyo D'Alessandro, llegó Minerva con Manolo, porque la mamá de Yuyo D'Alessandro era media hermana de Manolo Tavares. Y estando en la casa allá, Minerva, que tenía una apertura hacia la modificación y hacia el antitrujillismo, le dice ahí en público: carajo, los cubanos salieron de un dictador civil y nosotros, ¿qué vamos a hacer con este malvado? Y entonces la mamá de Yuyo D'Alessandro
la hermana de Manolo, Minerva, ten cuidado, que la mujer de Yuyo es hermana de la mujer de Ramfis. Y eso hizo que se callara la comunicación, pero ella se incentivó para tratar de propiciar la creación de un movimiento bajo el impulso de lo que fue en Cuba el 26 de julio. Esos son los huevos que se iban empollando, que da con el tema de la revolución de abril. O sea, ¿cómo se van empollando esos huevos? Lo que yo cuento históricos? Es el proceso que nos desemboca en abril. El hecho es que con ese espíritu de rechazo a la continuidad de la dictadura y de estimular un proceso, se desarrolló una corriente en la juventud. Y entonces se aparece que el 14 de junio de 1959, aquí desembarcan 193 los expedicionarios, levantando al amparo de la revolución cubana y favorecido por ello y saliendo de La Habana, acabar con la dictadura e implantar la democracia. Trujillo lo retiene, una gran campaña mundial, y fue capaz de, inmediatamente fueron detenidos Guillermo Peña, un locutor de una voz muy fuerte que estaba en la emisora que era la jefa del país, la Voz Dominicana de entonces, cogió y anunció al fin de junio o a comienzos de julio, última noticia, y comenzó a leer el nombre, el destino de los abusadores y de los invasores. 192 veces leyó nombre, y cada vez que leía un nombre decía con fuerte, muerto. Muerto. Y ese acontecimiento fue un factor en nuestra generación. Carajo, esto es lo último. Porque entendimos que eso era una burla y un abuso extremo. Los mató a todos menos a 3. Y había comunicación con los expedicionarios y los que estaban ya internamente aquí en los movimientos revolucionarios. No, aquí no había ninguna relación. Estábamos todos arrinconados. Estaba en desarrollo eso. El hecho cierto es que esa situación de la expedición fomentó entonces una voluntad mayor en nosotros para la empezó a germinar un deseo, una voluntad de libertad. Fafa, ¿tú crees que Estados Unidos, que fue que propició y creó las condiciones de ejecutar a Trujillo, no se preparó la transición, muerto Trujillo, no se preparó la transición, porque se suponía que era una transición conducida por los Estados Unidos, pero como que eso se quebró? No. Trujillo dejó una estructura militar compenetrada, esa noción del servilismo. Policía y Fuerzas Armadas estaban intactas. Y en ese marco también estaba la servidumbre que a nivel de la economía o de la iglesia permaneció siempre a su servicio. El momento es tal, después de la expedición, que yo, que había sido rechazado 2 veces para ser seminarista, porque yo quería ser cura, según mi abuela, tenía una mejor relación con la iglesia. Y así con 2 muchachos, los 2 están muertos, Ezequiel González y Pachico González, son de Conuco y eran primos de Minerva, pero éramos compañeros de estudio. Y nosotros 3 fuimos capaces de sentarnos a comienzos de agosto y decir, hay que hacer un esfuerzo aquí. Y organizamos Acción ACC, Acción Clero Cultura, que era aprovechar las vacaciones que los seminaristas estaban ahí, estaban revelados, que en la iglesia había un rechazo por la servidumbre, que con esa muerte de Trujillo se puso más en evidencia, y comenzamos a visitar curas y seminaristas. Esos 2 muchachos y yo llevamos una forma tal que un día vamos donde Minerva y ella nos dice a nosotros 3, miren, esto tiene que lograr una incorporación de todos los sentimientos que se atrevan a manifestarse, pero es clandestino. Y nosotros le decimos, estamos en esta labor clero-cultural. Y ella nos dice, pero hay que tener cuidado porque si a ustedes lo ven moviéndose en torno a eso, se acabó todo. Y yo invento y le digo, nosotros vamos a hacer una cosa. Y yo le propuse, vamos a hacer un acto público diciendo que esta generación de nosotros respalda al jefe en esta acción clero-cultural. Y en el Caribe de esa época está el resumen de ese acto en lo que yo soy
el orador principal. El conspirador principal. Entonces, disfrazado. Al amparo de eso. La iglesia en manos de los al amparo de eso nos movimos sin que nadie sospechara entonces que nosotros estábamos en algo que no fuera a ampliar esa idea. Ahora, Fafa, la gente quiere saber. La gente quiere saber. En el hilo. ¿Va a seguir ahí? No, pero en el hilo. Después que mueren los expedicionarios de junio, del 14 al 19 de junio, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Se creó el movimiento 14 de junio entonces? Se impulsó el movimiento que había comenzado a formarse. ¿Cuándo se formó y qué logró entonces? Oye, se nacionalizó, se generó en todas partes, tuvo un vínculo también desde el exterior, porque en Venezuela y en Cuba habían 2 emisoras que se dedicaban a hablar de eso y ser un estímulo de la orientación. Y entonces, al crecer el movimiento, en diciembre de 1959, ya había una ubicación clara de todos los sitios. Y entonces se dio con ello este caso. Hay que hacer una reunión nacional representativa de los subversivos. Del 14 de junio ya. Era el ambiente todavía de los subversivos, de los antitrujillistas. Okay. Y ahí lograr 3 cosas, decía Minerva. Primero, un nombre. Luego, un programita. Y tercero, poner de verdad un jefe. Y fue en enero de 1960, en una casa de Mao, de Charles Bogart, donde se reunieron delegados de todo el país, de todas las provincias, donde había evidencia. Y ahí Minerva planteó que ese movimiento debía llamarse 14 de junio como reconocimiento a lo que habían llegado y como un compromiso de nosotros de asumir. Fafa. Perdón. Fafa. Dos cosas. No, Fafa, usted va a continuar porque el relato está sumamente interesante. Sí. Vamos a dejarlo. Yo le voy a dejar una pregunta. Vamos a dejar una pregunta al aire y retomamos de nuevo porque tenemos que ir con Alejandro. Pero le voy a dejar una pregunta, Fafa. Hoy es miércoles 24 de abril. 3 y 1 de la tarde. ¿Dónde estaba usted el 24 de abril del 65? Pero cuando vengamos de la pausa. Venimos de una pausa para que lo retome ahí. Vámonos, Alejandro.